Yo digo ni bajo el punto de vista técnico ni bajo el punto de vista político, porque atrás estaban las Fuerzas Armadas, que son las dueñas de este proceso, y nosotros somos sus instrumentos. Entonces, esto que no tiene justificativo, esta expectativa tremenda, de alguna manera llegó un momento en que nosotros, como responsables del gobierno en este momento y hasta el 29 de marzo, pensamos que algo había que hacer para quitarle a la gente esta expectativa indebida, para decirle, miren, lo que ustedes están imaginando no va a suceder. Por favor, no se hagan todo este tremendo globo, este tremendismo de expectativas, porque puede haber, por supuesto, como ha dicho el general Viola, ajustes instrumentales o cambios propios de personalidades o de modificación de políticas coyunturales, pero no va a haber un cambio de gobierno en el sentido tradicional en Argentina, que significa que uno ha hecho blanco y el otro ha hecho negro. Entonces, y esto es ¿por qué? Porque el gobierno pertenece a las Fuerzas Armadas y las dueñas del proceso son las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí viene el propósito de tratar de traducirle a la gente esta idea, este pensamiento en hechos, porque la gente cree más en las palabras que en los hechos. Eso fue antes de resolverse la devaluación. Antes. Entonces, de ahí viene entonces que se toma contacto con las nuevas autoridades y, planteado el problema en esa forma, se llega entonces de común acuerdo a producir un hecho cuyo propósito era eliminar la incertidumbre, todas esas expectativas que estaban causando mucho daño innecesariamente a la economía del país. Pero en vez de agua se echó leña. Claro, provocó un efecto contrario. Que nos termina de hacer una síntesis, como no podía ser de otra manera, del documento que usted dio unos días después de la devaluación para tratar de explicarla, que mucha gente dice que no explicó la devaluación. Usted en esta síntesis y en aquel documento decía que la devaluación se anticipó en el tiempo para evitar la incertidumbre. Y ocurrió que a partir de la devaluación se empezaron a ir más divisas de las que se iban antes. Claro. Ministro, lo interrumpo un segundo. Sí. Esta interrogante de José Ignacio López lo va a responder el doctor Martínez de Oz inmediatamente después de esta pausa, por favor. Continuamos en el programa en el cual el señor ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Oz, responde a periodistas. El señor José Ignacio López había planteado un interrogante que le ruego quiera reiterar. El ministro hablaba y explicaba el proceso que se siguió antes de determinar la devaluación del 10%. Decía, como dijo en su documento personal, que esa decisión fue anticipada para evitar la incertidumbre. Y yo le preguntaba, doctor Martínez de Oz, que pareció lo contrario, pareció que se echó leña al fuego. A partir de la devaluación se fueron más divisas que antes, hasta un ritmo de un día de 280 millones de dólares de pérdida. Claro, yo creo que eso proviene de que no se ha valorado debidamente ese párrafo del comunicado oficial que yo leí cuando decía que esta decisión se toma de común acuerdo. ¿Qué significa de común acuerdo? Para llegar a un acuerdo entre dos partes, que evidentemente no hay dos personas que piensen exactamente igual. Quizás sería muy aburrido el mundo si así fuera, si todas pensáramos exactamente igual. En materia política, en materia de esta política cambiaria nuestra, yo admito, por supuesto, que hay miles de variantes y que todas pueden ser muy legítimas. Yo no me creo el dueño de la verdad. Entonces, para lograr esa continuidad y quitar esa inseguridad sobre lo que podía pasar una vez que hubiera cambiado el gobierno, el razonamiento era que si tomábamos una decisión de común acuerdo que adelantara esa decisión, esto iba a implicar que lográbamos una transferencia suave, llamémosle un empatillamiento de la transferencia de un gobierno a otro, de una manera que precisamente estaba destinada a dar confianza. Es decir, que cada parte podía ceder
alguna porción de su política o de sus ideas en beneficio de llegar a un acuerdo. Nosotros podemos haber cedido una porción de nuestras ideas y las nuevas autoridades pueden haber cedido también una porción de lo que hubieran sido sus ideas, llamémosle puras, sin mezcla con las nuestras, pero creímos, justamente porque somos hombres, ellos los nuevos y nosotros los actuales, hombres de un mismo proceso al servicio de este gobierno de las Fuerzas Armadas, que podíamos llevar un acuerdo, que debíamos llevar un acuerdo que asegurara ese tránsito suave, eliminando esa incertidumbre que era tan nociva. Entonces, por eso yo le doy mucha importancia a la buena explicación del común acuerdo, porque eso también justifica algo que René Salas me ha echado en cara, sí, yo quiero como creo que mucha, creo que gran parte de la población, sí. De alguna manera, si nosotros durante 5 años nunca hemos faltado a la verdad, lo que yo he dicho siempre se ha cumplido, y creo que estando no de acuerdo la gente con nuestra política, por lo menos sabía que la palabra nuestra se cumplía. ¿Por qué ahora, a 1 mes y medio o a 2 meses de terminar nuestro periodo, de alguna manera esas pautas cambiarias o esa tablita, como le llama la gente, la cambiamos en esta medida que se anunció el 2 de febrero? Bueno, precisamente aquí ha habido ese común acuerdo en la cual nosotros hemos sacrificado una política enteramente nuestra en aras de algo que creíamos más importante, que era la continuidad del proceso para lograr ese empatillaje suave de esa transición de común acuerdo que diera a la gente seguridad. Es decir, creímos que para la Argentina, para la población, era más importante quitarle la inseguridad del futuro a una costa, lo admito, de un costo personal mío, que asumo con plena responsabilidad, yo no rehuyo ninguna responsabilidad, de que podamos haber, que la gente crea que podamos haber faltado a nuestra palabra. Lo que en estos últimos 2 meses, creo que no pueden anular 5 años de una conducta, porque esto se ha hecho en aras de algo superior, que es la continuidad del proceso, y se justifica únicamente en un momento así, en un momento en que hay un cambio de personas, hay una expectativa indebida causada por ese cambio de personas, injustificada, y hemos querido demostrar a la gente que ese cambio de personas no va a traer una alteración brusca de toda la política económica, de esas grandes bases y líneas que se están haciendo, porque esa es la continuidad del proceso de las Fuerzas Armadas. Justamente, perdón, para terminar, quiero insistir con mi pregunta sobre qué grado de compromiso formal tienen las nuevas autoridades de respetar esta única devaluación del 10% y esa tablita. Porque muchos dicen que la devaluación tendría que ser de entre un 30 y un 40% para responder a la realidad. Si para terminar con toda la expectativa y el miedo de la gente, ¿qué grado de compromiso formal al que las nuevas autoridades van a respetar esta decisión tomada de común acuerdo? Y es la última pregunta. Mire, aunque yo no puedo hablar por las próximas autoridades, demasiado me han dicho ya que yo he tratado de imponerles la continuidad o el continuismo de mi política, sí puedo interpretar un comunicado oficial dado por la Presidencia de la Nación, nada menos, después de un almuerzo entre el general Videla y el general Viola. Cuando se dice en ese comunicado que ha sido tomado de común acuerdo, quiere decir que los dos, el presidente actual y el presidente futuro, han estado de acuerdo en el cumplimiento de esa medida tomada. O sea que creo que eso debe contestar su pregunta. Lo demás, lo que la gente dice, si sigue una presunta brecha cambiaria del 30, al 40, al 50, es incidental, porque hasta ahora nadie me ha demostrado sobre la base de qué cálculos están haciendo o estimando esa proporción. Yo creo que la mayor parte de ellos lo hacen sobre una cosa muy simplista y equivocada.